Decirles, hermanos, de que el título del mensaje es "Las heridas no te imposibilitan". Las heridas no te imposibilitan. Aquel que se hiere en la lucha y en la presencia del Señor no sirve más sino que para forjar nuestro carácter y ser mejor de lo que somos. Empieza, hermanos, el capítulo con una interrogante, con una pregunta. Dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl quien haga yo de misericordia por amor a Jonatán? Una interrogante que se hace, hermanos, un hombre que no era cualquier hombre, todos sabemos. El gran David, con un currículum, hermanos, muy bueno. Desde joven ya luchaba contra gigantes. Un hombre fiel cuando nadie lo veía, y cuando Dios lo pone en público sigue siendo fiel. Un hombre, hermanos, conforme al corazón del Señor. Él llega al trono, llega al lugar donde Dios quiere, y dice la Biblia que se hace un interrogante. Yo creo, hermanos, que según de quien vengan las preguntas, así hay que darle la importancia. ¿Está usted de acuerdo, sí o no? Luego, entonces tiene mucho que decir este interrogante. ¿Por qué David tiene ese interrogante? Todos sabemos el porqué, pero yo lo voy a recordar. Dice, hermanos, que hay varias cosas que suceden en aquel momento. Dice la Biblia, hermanos, que hay una noticia que llega de Jezreel, allí donde era la tierra donde siempre luchaban, que dice que Saúl y Jonatán habían caído en batalla. Dice la Biblia, hermanos, que esa noticia se rumorea tanto que hay uno que se va disparado corriendo ante David y le da como una buena noticia. Dice: David, dice, Saúl y Jonatán ya han muerto, menos mal, ¿no? Más o menos fue así. Y le dijo David, hermano, que no se alegró. Dice la Biblia que se vistió de cilicio, que rompió sus vestiduras, que hizo endecho, se vistió de luto. Pero vamos a ver, David, si había un Saúl que Saúl quería matarte, que Saúl cogía las lanzas y tú le tenías que esquivar las lanzas. ¿Cómo ahora lloras y gimes porque ha muerto en batalla? Y David, hermano, nos podía responder: porque para Saúl quizás fuese su enemigo, pero yo no tenía enemigo. El único enemigo se llama Satanás, que Dios le reprenda. El verdadero siervo, el verdadero líder, no tiene enemigo, solamente a uno: Satanás, que Dios le reprenda. ¿Está usted de acuerdo, sí o no? Y dice la Biblia, hermanos, que hizo endecho y dijo: ¿cómo han caído los valientes de David? Hermanos, hay que sufrir los unos por los otros. Este hombre, hermanos, la corona no le corrompió. La corona ni el lugar no le hizo olvidar a los necesitados y a los amedrentados. Porque hay a veces que estamos tan afanados con nuestro liderazgo, con nuestro lugar, que nos olvidamos de los amedrentados y los necesitados. Y déjame decirte, si Dios te puso en ese lugar, no es para ti, sino para suplir la necesidad de otros. Dice la Biblia, hermanos, que David no se queda tranquilo de esa noticia cuando dice, hermanos, que dos hijos de Rimón, capitán del rey anterior Saúl, que se llamaba Recab y Baana, dice que esa noticia también llegan a su casa. Escuchen bien, las noticias vuelan, las noticias corren mucho. Tenemos que ser muy atentos y saber cortar, hermanos, las malas críticas. Dice la Biblia, hermanos, que llegó a la casa de estos dos hombres, que dice la Biblia textualmente, eran merodeadores. En las congregaciones siempre tendremos a los merodeadores, al que los merodean todo pero no hacen nada. Y dice la Biblia que eran merodeadores. Tened cuidado con los merodeadores, Dice la Biblia que se enteran y planean. Siempre están planeando, tenemos que tener cuidado. Dice la Biblia, dice, y se fueron dice a Galaad, que estaba Isobé, un hijo de Jonatán. Dice, vamos a planear algo. Dice, porque como nuestro padre era capitán de Saúl, ahora que ha muerto, David la va a tener con nosotros. Dice, vamos a ir a su casa. Dice, vamos a matar a Isobé, que era un hijo de Jonatán, un nieto de Saúl. Dice, lo vamos a matar. Lo dice así textualmente la Biblia, Dice, le cortamos la cabeza y se la llevamos a David.
Y dice la Biblia textualmente, hermanos, que le llevaron la cabeza de aquel hombre de Isobet a David. Todavía David no se había recuperado de la primera noticia cuando le llegan otra. Y todos lo hacían por tal de agradarle a él. Imagínate la conciencia de cualquier persona que tú sepas que mata a alguien a algo para agradarte a ti. Y dice la Biblia, hermanos, que viene a él y dice, mira, aquí tenemos la cabeza. ¿Sabes? Aquí tenemos la cabeza. Pobre de aquel hombre, ¿me dejáis sentirme libre? Pobre de aquel hombre que esté en un lugar opositado por Dios y se alegre cuando le cortan la cabeza a otro. Pobre de aquel. Dice la Biblia, hermanos, que se lo llevan y dice la Biblia, textualmente David dice, si no me alegré, escuchen bien, mira la conciencia de él. Si no me alegré, dice así textualmente, cuando me dieron la noticia de Saúl y Jonatán, menos me voy a alegrar de este que es un inocente hombre. Y dice la Biblia que David dijo, traedme un espadachín con una espada que a este también hay que cortarle la cabeza. ¿Saben por qué, hermanos? Es porque Jesús ya lo dijo a Pedro, al que espada mata, a espada muere. La justicia no puede ser nunca de nuestra mano, sino la justicia en medio de la iglesia. Aunque tú tengas la autoridad, hay que dejársela a Dios. ¿Sí o no? Dice la Biblia, hermanos, que no se alegró. Claro, ahora entendemos la pregunta. Señores, ahora entendemos la pregunta. Porque David, hermanos, no era como las serpientes. Que las serpientes llegan al monte arrastrándose a costa de otros. O sea, para mí David era un león de Dios. Llegó porque Dios lo eligió, porque Dios quiso. Entonces no se alegraba que otros cayeran a costa de él. Y dice la Biblia textualmente que entonces se preguntó y dijo, ¿habrá quedado alguien? Ahora entendemos la pregunta. ¿Habrá quedado a alguien que yo pueda hacer misericordia de la casa de Saúl o de Jonatán? Hermano, benditos sean los Davides en la iglesia del Señor, que siempre su corazón quieren hacer de misericordia, porque somos administradores de la multijusticia de Dios. Amén. No, Señor, no dice eso la Biblia. Somos administradores de la multijusticia de Dios, no. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dice que David dijo, ¿habrá alguien que pueda hacer misericordia por amor de Jonatán? Él preguntaba. Y yo digo, hermanos, si un simple hombre, escuchando las cosas que habían sucedido, quería hacer misericordia y cumplir el propósito de aquellos que todavía no habían ni conocido, contigo Dios no querrá hacer propósito contigo y hacer misericordia contigo. Dice la Biblia que preguntándose eso, llamaron a Siba, que era siervo de Saúl. Escuche, era el siervo de Saúl. No era siervo de David, era siervo de Saúl. Siervo de Saúl. Yo no sé por qué, yo no soy de insultar, pero hoy hay algunos punticos me los cogéis con amor de Dios. Son para mí, son para mí. Y dice que cuando vino ante David, escuche, dice que le dijo, he aquí tu siervo. Siba era siervo de Saúl, siervo de David y siervo del que estuviera. Hay que ser siervo de Dios y no de los hombres, ¿sí o no? Y dice la Biblia que le dijo, ¿ha quedado alguno? Y Siba le dijo, siervo de los hombres, siervo de Saúl y siervo de David. No hay un versículo en la Biblia que diga siervo de Dios, que Siba era siervo de Dios, no lo dice. Y dice la Biblia textualmente, dice, bueno, ahí ha quedado un lisiado. Dice, ahí ha quedado un lisiado, ahí en Lodebar, en Maquis de Lodebar, en una aldeíta ahí un lisiado de los pies, como diciendo, ¿para qué va a buscar ese lisiado? Estoy yo aquí. Allí hay un lisiado. Pregunto yo, ¿David preguntó cómo era? Dijo, ¿ha quedado alguno que sea rubio, alto, fuerte y que no tenga ningún defecto? ¿Dijo eso?
Dice la Biblia textualmente que solamente quería saber si vivía algún descendiente de Jonatán para hacer misericordia. Pero ya se presentó un siervo llamado Siba, presentando los fallos y los errores y hermanos, y las heridas de aquel hombre que David quería hacer un propósito para con él. Los hombres de Dios estamos para hacer posibles los propósitos de Dios, no para fijarnos en los fallos ni en los defectos. Hay a veces, hermanos, que Satanás se introduce en la boca de los santos. Lo digo muy bien. Pedro era santo, sí. Pedro estaba con Jesús, sí. Pedro estaba, hermano, todo momento con Jesús, sí. Sin embargo, en un momento Satanás se usó de su boca y le dijo: no vayas a Jerusalén, para entorpecer el propósito. Hay a veces que traen mensajes, hermano, en boca de santo Satanás, que Dios le reprenda. Y eso no podemos permitirlo. No podemos haber en la iglesia hombres y mujeres que entorpezcan el propósito de Dios y la misericordia corra y haga su efecto. No presentando los fallos y los errores. A mí a veces Satanás me ha venido al oído susurrándome: tú eres un lisiado, tú para qué vas a seguir, tú déjate ahí, tú quédate ahí. Pero si un pobre hombre, hermano mortal llamado David, era capaz de no mirar lo lisiado que estaba Mefibosé, sino hacer misericordia. ¡Oh Dios! El Rey de Reyes está dispuesto a hacer misericordia contigo. Porque las heridas no te imposibilitan. Dile a tu hermano que tienes a tu lado: las heridas no te imposibilitan. Díselo. Si no quieres, dar un fuerte aplauso al Señor. Miren, hermanos, los hombres de Dios, el modelo a seguir en este pasaje es el rey David. Mira lo que dice el rey David. Dice: para hacer misericordia que yo vea. ¿Dice eso el texto? ¿Qué dice? Dice: para hacer misericordia de Dios. ¿Te das cuenta? Porque la misericordia del hombre llega a un límite y la de Dios llega a otro. ¿Sí o no? Dice el texto: para hacer misericordia de qué? De Dios. Porque con la misericordia de Dios eres capaz de bendecir a un nieto de aquel que quería procurarte matar. Hay a veces, hermano, que nos creemos que por ayudar a un hermano de la iglesia, lo he hecho por Dios, ole. Perdón ustedes la expresión que me sale. Soy de mala que me sale. El ole. Pero perdonar, ¿vale? Ole tú. Pero sí, hermanos, si antiguamente, no solamente los gitanitos, en los pueblos, cuando había un necesitado, los que tienen buen corazón se ponían, se arrimaban y ayudaban. ¿Es así o no? Eso lo puede hacer una buena persona. Es que claro, lo he hecho por amor, y eso, hermano, que se lleva toda la vida con él. Eso no lo he hecho por amor. Que menos que tengamos la misericordia normal de cada hombre, ayudar a los que nos queremos y nos amamos. Y misericordia de Dios, allá donde yo no llego, con la misericordia de Dios sí llego. Y dice la Biblia, hermanos, que él quería hacer y cumplir el propósito consigo. Yo he dicho, hermanos, que voy a hablar de las heridas y de lo que creemos a veces que nos imposibilita. Había un hombre, hermanos, en el estanque llamado Betesda. Y digo esto porque por allí había muchos como Siba. Y dice la Biblia, hermanos, que estaba 38 años, 38 años, paralítico, postrado, herido, llámalo como quieras, necesitado, en un estanque, viendo remover agua solamente. Y dice que el que entraba, pues era sano, eso dice. Todos sabemos que la palabra ángel en el texto está añadida, pero el removimiento de la agitación del agua no, está ahí en el original más antiguo. Dice la Biblia, hermanos, que había eso, un hombre paralítico postrado 38 años. Y dice la Biblia, hermanos, que no tenía una mano amiga que llevara al paralítico al estanque. Qué triste. Que hayan hombres y mujeres paralíticos con parálisis espiritual hablando, y que no hayan hombres que vengan y sanen al paralítico y levanten al que está caído. Dios te llamó para levantar al caído y para sanar al herido. Dice la Biblia
que yacía multitud de enfermos. ¿Lo dice sí o no? Y él 38 años enfermo. Y dice la Biblia que cuando llega allí le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Dice otro hermano, Diego, que necesitamos sanidad espiritual o sanidad interior, que es bíblica, ¿vale? No la extrema, la bíblica. ¿Sabes, hermano, que una de las mejores terapias es escuchar, preguntar y escuchar? Hay veces que no escuchamos a las ovejas. A ver, venimos ya con algo ya. Pero hermano, pero sí, esto es lo que hay. Escucha, hijo, y pregunta. Si en el preguntar y en el diálogo te vas a dar cuenta qué es lo que hay. Eso es psicología pastoral. ¿Sí o no? Aunque a Jesús no le hacía falta, a nosotros sí. Pero Jesús no lo hizo por él, lo hizo por el enfermo. Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Tú sabes lo que son 38 años enfermo? Ya no, el ser paralítico no le era un problema, era el problema lo que tiene en el interior. Tenía complejo de inferioridad. Nadie me hace caso, nadie me pregunta. Por eso le dice, nadie me ayuda a llevarme, ¿ves? Nadie. Cuando se para Jesús y le pregunta, le está sanando por dentro, le está diciendo, lo que tienes algo, una enfermedad interna peor que la externa, que es complejo de inferioridad. Pero cuando todos pasan de ti, yo, Jesús, el Dios personificado, me paro ante ti y te pregunto, ¿quieres ser sano? Hoy quizá hayas pasado a la vista de los hombres desapercibido, pero ante Él no se escapa ningún paralítico espiritualmente, ninguno paralizado. Hoy Dios quiere darle vida, hermanos, a tu corazón. ¿Quieres ser sano? Quiere conversación, establecer intimidad. Y dice la Biblia así, dice, pues levántate y anda. Y cuando se levanta y anda, dice la Biblia, que más adelante ve unos fariseos. Estos eran de Siba. Por eso lo he entrelazado el mensaje. ¿Y qué dice la Biblia? Pues ¿quién es este? ¿Qué hace este con el lecho? Que va con su lecho y andando en día de sábado. Dice la Biblia, hermanos, que le señaló. Es decir, no tuvo manos que le ayudaran a llevar al estanque. Sin embargo, cuando está levantado y restaurado, hay unas manos que le señalan. Esto me dice dos cosas. Una, que las manos que señalan hay que quitarlas del pueblo de Dios. Y otra, que tienen que ser multiplicadas las manos que restauran. ¿Sí o no? Y otra, señores, todo lo que Dios levanta, el diablo quedará señalarlo y tirarlo. Pero atención, lo que Dios levanta no hay nadie quien lo tire. Y lo que Dios tire no hay nadie quien lo levante. ¿Sí o no? Dios te levantó. Te han derrumbado quizá, pero no destruido. Eres un siervo del Señor. Miren, dice, hermanos, las heridas. Hubo un hombre llamado Jeremías. Era un profeta, un ministerio. Y llegó a un estado que dijo, ha sido desahuciada mi herida y ha sido perpetuo mi dolor. Escuchen, ha sido perpetuo mi dolor y desahuciada mi herida. No ha sido atendida, ha sido desahuciada. Dice el mismo texto, dice, por tanto no admito curación. Cuidado, este estado es peligroso, Este estado es peligroso. Tú sabes, hermano, tú lo has visto, que cuando tienes una herida, aunque sea un pequeño corte, ¿sabes, hermano, que estás propenso a que las enfermedades, las bacterias vengan, sí o no? Si no hay corte, no. Pero están propensos a eso, ¿sí o no? Las heridas que estaban mucho tiempo y que llega el momento que tú no quieres, no que no puedes, que tú llegas al momento, no quiero ser sano. Acoge unas bacterias espirituales que te deja estancado. Pero Jeremías no se quedó ahí, Jeremías se quedó sano. Pero hay muchos que nos quedamos, no, a mí ya déjame tranquilo, yo ya no sigo, déjame, yo mi casa, mi culto, no hago más nada, porque me hirieron, me hicieron, me hacen. Y yo he sido desahuciada mi herida, nadie la atendió como debiera, y por lo tanto yo déjame. Es un estado, hermano, que a muchos ministerios le está haciendo mucho daño. Pero sin embargo, yo conozco a uno que siempre se ha hablado muy mal de él y yo hoy quiero alabarlo, entre comillas. Y es un hombre
dos hombres. Uno, el rey Ezequías. Dice la Biblia, y estaba enfermo de la enfermedad que murió. En otras palabras, estaba en la última, en fase terminal. Dice, cuando le dijeron, Israel está en pelea y en guerra, dice la Biblia que no se excusó, sino que se levantó en fase terminal. Después murió al poco tiempo. Se levantó y cogió su arco y tiró su flecha y dijo, victoria en Israel. No se excusó. ¿Por qué? Porque puso en primería, hermanos, el propósito de Dios y no las heridas. Pero hay otro hombre que es el que quiero relatarlos. Ese hombre se llama Naamán el asirio. Dice la Biblia que había un general del ejército de Asiria llamado Naamán. Dice la Biblia textualmente, y Jehová, que ese texto lo quitamos, y Jehová había dado mucha victoria por él. Y dice, era valeroso en extremo y en gran estima a los ojos de su Señor. Dice, 3 virtudes Dios le dio victoria, era valeroso en extremo, y dice, y en gran estima a los ojos de su Señor. Y luego dice, pero leproso. Pero primero dicen las 3 virtudes. ¿Saben ustedes por qué? Yo sé que sí, pero es una expresión que uso. Porque precisamente Naamán, aun con sus carnes que se le caían a cachos, aun herido y enfermo, era valeroso en extremo y en gran estima a los ojos de su Señor, porque detrás de ese traje de general había heridas, su carne se le caía, pero cuando escuchaba la trompeta de guerra para luchar por su nación, hermanos, y por los suyos, él no se excusaba, sino que peleaba como un sano, como uno que no tuviera nada. Eso es lo que Dios está levantando hoy, el príncipe de paz. Porque qué mérito tiene el luchar sano, hombre. ¿Qué mérito tienes? Ah, pues mira, yo estoy muy bien ahora, yo puedo ir donde tú quieras, responsable, mándame, hazme. Y cuando estás mal y que estás enfermo, ¿qué mérito tiene eso? El mérito era como Naamán, aun herido, las carnes se le caían. Mira, hermanos, es que esto me habló el Señor a mí, y como estaba entre siervos lo voy a decir. Hace como 8 años me mandaron a mí a Rota, Juan de Loja, los conocéis. Yo vivía en Málaga y en Rota había 640 kilómetros de mi casa. Donde una iglesia quedaban 150 euros. No habían trabajo ni nada. Yo ya venía de unas iglesias y un poquito herido, hermanos. Y yo le dije a mi compañera, yo ya me despido, como Jeremías. Me deja tranquilo, soy joven, pero mira, yo predico esto, lo otro. Qué inútiles somos a veces. Perdonen ustedes, yo. Y el Señor me habló por Naamán. Y me dijo el Señor, ¿qué mérito tienes ir sano a la guerra? Lo importante es que sean en gran estima a los ojos de tu Señor. Los hombres no te pagarán. La retribución no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Y llega el momento, hermanos, que necesitamos hombres que pongan en primería el propósito de Dios. No te quejes por tus heridas, que tus heridas no te imposibilitan, porque allí donde Naamán iba era de gran victoria y Dios le daba victoria. Había muchos que no tendrían heridas, pero sin embargo Dios lo usaba para traer victoria. Te digo una cosa, hay un título en la Biblia, y con esto voy a decir mucho. Dice la Biblia, hermano, textualmente, que hay un hombre que es el siervo sufriente. Ustedes saben quiénes son, ¿no? Y tiene otro título, varón de dolores. Sin embargo, fue, hermano, quien te dio vida a ti cuando estabas muerto. Hermano, es el que te sacó por dentro. ¡Aleluya! Porque las heridas te curten, hermanos. Miren, voy a ir terminando porque sé que ya es tarde. Voy a ir terminando. Hubo un hombre llamado José que fue herido. Y herido por sus propios hermanos, porque la traición duele de las personas que quieres. Atención,
Sus hermanicos le vendieron. Si te hace algo alguien que no te quiere, no te duele. ¿Sí o no? Te duele cuando es algo que quieres. ¿Sí o no? Vale. Sin embargo, hermanos, José, Dios le dio 2 hijos. Le dio 2 hijos. Manasés y Efraín. Manasés el que me hizo olvidar. Y Efraín el que me hizo fructificar. Primero olvidar y luego fructificar. Hasta que no olvides nunca fructificarás. Y era un José de rama fructífera. Tenía todas las profecías para ser lo que era. Pero si no llega a olvidar, no fructifica, hermanos. Y Dios quiere hoy que olvides, que echen olviden las heridas, que eches olviden, hermano, el pasado que te persigue y que fructifique. A ti, como decía antes, no te ha nacido un Efraín, un Manasés, pero que ha nacido el Hijo de Dios viviente. Hoy te dice, sigue adelante. Miren, hermanos, hay un versículo, voy a terminar. Es que estoy a gusto. Estoy a gusto, está haciendo bien el Señor. Amén. Un siervo que dijo, toro de Basán me arrodearon. Me arrodearon. No dicen me acornearon, me arrodearon. ¿Por qué? Porque los toros de Basán tenían la peculiaridad y eran famosos por eso. Por 2 cosas, no tenían cuernos, por eso no dijo me acornearon. Y otros que eran dobles más grandes, casi el doble más grande que los demás. Y a sus contrincantes lo mataban porque le hacían hemorragias por dentro de los golpes. Por fuera lo dejaba intacto, pero por dentro le hacían hemorragia. Y a veces, hermanos, la vida, el diablo, en la lucha, a veces aparentemente somos los ministerios, pastores, que no tenemos nada, con la sonrisa de oreja a oreja, pero por dentro tenemos hemorragia y tenemos herida. Pero atención, hay un buen samaritano que hoy quiere sanarte por dentro, que hoy quiere vendar tus heridas, que hoy quiere provisión para ti. ¡Aleluya! Mira, hermanos, podía hablar de muchas cosas, pero el siervo de Dios, cuando le hieren, tenemos que ser como Esteban. ¿Qué dice este? Sí. Esteban se prepara un mensaje que no hay quien lo aguante. Hablando de que Jesús, que Moisés habló de Jesús y era mayor que Moisés. Y vosotros, mi hermano israelitas, me habéis crucificado. Una palabra totalmente poderosa. Pero sin embargo, con más ilusión que fue a predicar, ¿sabes cómo le pagaron? Con flores. ¿Le echaron flores? ¿Le echaron piedras? ¿Cuánto duele eso, Que vayas a un sitio a predicar y en vez de flores te echen piedras. Sin embargo, ¿qué capacidad tenía Esteban? Que aún apedreándole y hiriéndole, porque no era él, su mirada la tenía en el cielo. ¿Sabes qué me dijo Dios aquí? Tú sirve a la iglesia, pero cuando la iglesia te falla, mírame a mí, que yo no fallo. Pero mientras que no te falle la iglesia, mira a la iglesia, pero cuando la iglesia te falle, mira a Dios, que nunca falla. Entonces seguirás sirviendo. Y dice la Biblia que él miró al cielo. Cuando tenemos la mirada puesta en el cielo, vengan las piedras y las heridas que quieran, que nos mantenemos de pie. ¿Qué entereza tenía Esteban? Y ahí otros se fueron a guardar la piedra, Y bueno, hoy te aguanta la piedra, la guarda y luego te la... No hizo eso. ¿Sabes lo que hizo? ¿Sabes cuál es la piedra que tiró, por decir algo? Es una oración al Padre. Dice la Biblia que se abrió el cielo. ¡Ay! Y dice que contempló a la diestra del Padre, al Santo. Y cuando ves a Dios, aunque te estén apedreando, cuando estás cerquita del trono, no tienes por menos que bendecir al que te apedrea. Hermanos, es difícil, pero no imposible. Y dice la Biblia que si lo dice Esteban, lo puede hacer usted y lo puede hacer yo. Y dice que empezó a bendecirle. Pero ¿saben por qué miraba al cielo? Porque él miraba al cielo como diciendo, de los hombres puedo recibir piedra y lo que me echen, pero tú, si solamente me tiras una piedrecita pequeña, me muero. Pero sin embargo él miraba al cielo y del cielo no le caía nada. Por eso aún tenía fuerza para orar por los suyos. ¡Aleluya! Dios quiera que siempre tengamos el cielo abierto y podamos mirar al Padre con nuestra cara.
Y no sea al revés, que la iglesia no aplauda y no podamos mirar hacia arriba. Yo digo que Elche y la iglesia del Príncipe de Paz, los obreros, somos hombres como Esteban, a veces heridos, a veces un poco más heridos o menos heridos, con el alma partida, pero sirviendo al Rey de Reyes y Señor. Mire, con esto voy a terminar, hermano. Créanme, hermano, que no mira el papel para. Si ahora sí los nervios, yo no sé. Pero voy a decirle algo. Dice la Biblia, hermanos, Salomón dijo: fieles son las heridas del que ama, pero inoportuno el beso del que aborrece. Vamos a ver. ¿Cómo va a ser mejor una herida que un beso? Salomón, te has equivocado. Y fieles son las heridas del que amas, pero inoportuno el beso del que aborrece. Entonces, cuando yo leí ese versículo, a veces lo ha pasado a vosotros, un enfoque, un flash, y entonces me fue una secuencia en el Getsemaní. ¿Hubo un beso ahí? ¿Hubo un beso, sí o no? ¿Hubo un beso? Siempre hay un Judas, hermanos. El hombre de Dios tenemos que estar preparados para los Judas. Y dice la Biblia que le dio un beso, que inoportuno fue ese beso. ¡Qué inoportuno fue ese beso! Dice, fieles son las heridas del que ama. El que Dios ama disciplina. El padre que ama a sus hijos le hiere, para que el día de mañana sea mejor de lo que son. El beso de Judas fue inoportuno, aunque fue un beso. Yo creo que le dio más a Jesús el beso que la lanza del centurión, porque la lanza del centurión testificó que él era el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Y de ahí salió la hermosa iglesia. Benditas sean las lanzas y las heridas, hermano, con propósito de Dios. Y rechazamos los besos de Judas, por muy bonitos que sean. No lo queremos las heridas, pero que venga del Dios Santo. ¡Aleluya! Y terminando, hermanos, ¿sabes qué le pasó a Mefibosé? Que aquellas heridas que tuvo él a la edad de 5 años, que se tuvo toda su vida frustrado, que sí, que no soy, que sí, sí soy, que no valgo, que sí, sí valgo, pues esas mismas heridas fue lo que le preservó para que nadie le matase. Y Dios me dijo a mí, o te hiero o mueres. Es profunda esta frase. O te hiero o mueres, ¿qué quieres? No, quiero morir en tus manos, quiero ser herido en ti. Y dice, hermanos, que ese herido que nadie le hacía caso, que no le hacían caso y por eso no le mataron. Si recapitulamos, a todos los sanos los mataban. Pero a este, como estaba herido, lo dejaron allí. Pero la herida que él no entendió fue lo que le preservó para que luego más tarde, años más tarde, David lo llamase y se sentara como un príncipe a la mesa. No te quejes que estás sentado a la mesa. No te quejes que el propósito está con tu herida. No te quejes, hermano. Como le dijo Dios a Pablo, bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Que Dios os bendiga y hasta otra. Muchas gracias por aguantarme. Aleluya. Que Dios bendiga de verdad a su siervo en esta tarde. La verdad.